At the Lord above, I'm mercy now. Say, poor Bob, if you please. East at the crossroads, try to flag around. Quería hacerles escuchar una canción que se llama Crossroad Blues y que cuenta la leyenda que su autor, Robert Johnson, era muy malo tocando la guitarra y cantando, y él quería ser famoso. Entonces fue hacia un cruce de rutas, hacia un crossroad, e hizo un pacto con el diablo. A cambio de su alma, el diablo le daba todo el virtuosismo posible, y así fue que se transformó en uno de los guitarristas y músicos más influyentes en la historia del blues. Se llama Robert Johnson. El blues nace a fines de 1800, principios de 1900, en el sur de Estados Unidos. Y tiene un montón de características, ¿no? El origen, la marginalidad, la pobreza. Y también es muy fácil de tocar, ¿no? Son tres tonos generalmente. Para los que saben música, por ahí saben lo que estoy diciendo. Pero es muy simple. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el blues es fácil de tocar, pero es difícil de sentir. Y es por eso que a mí me gusta tanto, porque hay que poner un poco más de uno para tocarlo, o para escucharlo, o para entender qué está diciendo. No es solamente tres tonos los que estamos escuchando. Yo empecé a tocar el piano a los 9 años, y a los 13 aprendí la escala pentatónica. Y desde ahí nunca dejé de tocar el piano, ni tampoco blues. Y en un momento fui creciendo y me metí en la facultad y me puse a investigar todo el mundo de la innovación. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, fui a congresos, armé mi blog, que decía Carolina, empecé a leer revistas, me suscribí a cualquier cosa que tenía que ver con la innovación, el mundo de las ideas, la creatividad, nuevos productos, nuevos procesos mientras estaba estudiando. Y de repente empecé a ir a congresos donde me decían, por ejemplo, tenés que completar este test que te va a decir del 1 al 10 cuán innovador sos. Entonces me daba 7,5, me daba 8. Nada del otro mundo. Después venía el gurú del diseño y me decía, este celular va a revolucionar la historia de la innovación. Y después ya historias mucho más, como la historia del Crossroad, más megalómanas, de que de repente Finlandia había cambiado toda su matriz productiva, pasando de ser un polo de la madera a un polo de la tecnología, gracias a la innovación. Y yo me daba cuenta que era mucho, me daban mucho qué, todas cosas que brillaban, mucho cosa tangible y poco cómo. O sea, nadie me explicaba cómo habían hecho tal cosa o qué disparador había generado tal otra innovación. Generalmente se armaba un cuentito que cerraba con un buen show, que era el producto o lo que me estaban mostrando. Y lo que yo pienso es que cuando uno tiene mucho qué y poco cómo, no piensa, no razona, no se queda solamente con el espejito de color y no se esfuerza ni siquiera. Y es una frase que también me gusta mucho, que dice que cuando uno tiene un martillo, todo lo ve como un clavo, ¿no? Todo problema lo ve como un clavo. Y con la innovación pasa algo parecido. Por suerte pude salir de tanto que, creo, y me metí más en el cómo, en el por qué, en el cuándo, en el con quién. Y son preguntas que tienen que ver con los procesos de innovación también. Cuando vi esto, hice una especie de paralelo y me di cuenta que cuando tenemos mucho qué, estamos como encandilados. ¿Y cuál es el efecto de encandilarse? ¿Alguna vez estuvieron encandilados con una luz, cuando miran el sol de repente, que se encandilan? El encandilamiento lo que produce es una cantidad de luz que no nos deja ver más allá que esa misma luz. Y además hay otras interpretaciones del encandilamiento. Por ejemplo, cuando tenemos un político o un músico que encandiló a la audiencia, y ahí hay una generación de expectativas, algo no del todo real, que no lo podemos ver. Entonces, cuando estamos encandilados, podemos decir que tenemos una cantidad de luz que nos viene a la cara o al cuerpo, y que no es del todo certera, ¿no? No es tan claro lo que nos está iluminando. Mucha gente, sobre todo en este mundillo de la innovación y de los gurúes y de las empresas exitosas,
a veces yo pienso que están siendo encandilados cuando ellos en verdad están siendo, ellos están siendo encandilados cuando en realidad ellos piensan que están iluminados, ¿no? Hay gente que tiene una linternita que va iluminando en la cara a mucha gente todo el tiempo, tratando que no vean otra cosa que lo que ellos tienen para mostrar. Y además hay otro efecto en el encandilamiento, que es que uno, por ejemplo, agarra un encendedor y quiere prender un poquito de luz dentro de una gran cantidad de luz, no permite que lo que nosotros hacemos se pueda diferenciar. Siempre hay algo que nos está encandilando. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo este tema de la innovación y el blues? ¿Bien? Ambos conceptos surgen de un contexto. Y ya en otras charlas en el día de hoy hablamos bastante del contexto. El contexto es todo aquello que contiene lo que sucede, ¿no?, en un lugar. Bien, a mí me gusta definirlo así. Es donde suceden las cosas. Entre estas cosas las innovaciones, las producciones, el amor, la felicidad. Y el contexto determina la forma que nosotros medimos las producciones. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les dijera que acabo de inventar un dispositivo circular con un eje que permite traccionar cosas? La mayoría se reiría, pero si yo lo dijera en 5000 años antes de Cristo, en el África, hoy estaría en Wikipedia como el inventor de la rueda. Entonces, cuando uno contextualiza, permite medir mejor el impacto de las producciones que estamos analizando. No es lo mismo un celular acá que en Silicon Valley o en Zambia. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Imagínense, si es que funciona el sonido, imagínense una persona que está esclava, que trabaja 20 horas por día, que no ve a su familia. Si quieren cierren los ojos. Imagínense que esta persona le pagan muy poco o nada, está presa, humillada, ¿sí?, que no sabe qué le va a pasar mañana, ¿bien? Y que esta persona está cantando un blues. I went to the crossroads, fell down on my knees. I went to the crossroads, fell down on my knees. At the Lord above, I'm mercy now. Say, poor Bob, if you please. He stands at the crossroads, try to flag a ride. I tried to flag a ride. Entonces ya definimos el contexto. Ahora, cuando estábamos hablando del contexto y de todo lo que se produce allí adentro, ¿qué pasa con esas producciones? ¿Qué es lo que sucede dentro de un contexto? Antes lo mencionaba, ocurren nacimientos de personas. A ver. Bueno, ahí estamos. Retomamos acá. Ok, ¿qué pasa entonces dentro de los contextos? Se producen las innovaciones. ¿Bien? Entonces, acá, después de tanto congreso, tanto gurú, tanto qué, tanto cómo, tanto encandilamiento, preguntar a ustedes, en realidad también se los voy a contestar, ¿qué es la innovación? ¿A qué llamamos innovación? ¿Cómo sabemos que alguien está innovando? ¿Cómo sabemos que estamos innovando? Estamos innovando cuando creamos valor nuevo. ¿Qué significa esto? Crear valor nuevo creo, la definición que mejor se ajusta a la innovación. Vamos a analizar. Cuando hablamos de crear, estamos hablando de generar algo nuevo, sin existencia previa, desde la mente, ¿bien? Materializando algo desde nuestra propia capacidad de crear. Eso es crear. Cuando hablamos de valor, hablamos de un atributo o algún aspecto de un elemento que lo hace valioso y deseado por otros, ¿sí? Por ejemplo, cuando condimentamos una carne, le estamos agregando valor. Y la parte de nuevo tiene que ver con algo que no tiene existencia previa o que bien se puede ensamblar de algo que ya existe.
Bien, algo nuevo, algo novedad. En este caso es banana con pan. Pero también se puede interpretar de otra manera. ¿Qué pasa si sacamos una de las patas? Es decir, o crear o valor o nuevo, y sacamos una. Entonces, ¿qué pasa cuando creamos valor, pero no es nuevo? Es decir, estamos copiando algo, de alguna forma un poco con algún maquillaje, pero no estamos produciendo nada nuevo. ¿Qué pasa cuando creamos algo nuevo, pero que no tiene valor? En este caso son los inventos locos que se nos ocurren, que a nadie le importa, lo estamos creando nosotros, son nuevos, pero no tienen uso. Y la peor de todas, la peor de todas es cuando hay valor nuevo sin creación. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando hay importación de conocimiento, ¿bien? Es decir, hay algo que tiene valor, que es nuevo, pero que no fue creado en ese contexto. Entonces las innovaciones las podemos analizar de esa manera, si ocurren o no. Me gustaría que ustedes piensen si alguna de sus ideas cumple con estas tres, o por lo menos con dos, de estas patas de la definición, de crear valor nuevo. Y ahora, cuando analizamos las innovaciones, dentro de este contexto que yo les estaba mencionando, quisiera que utilicemos dos ejes. No es por usar algo en términos cartesianos, sino para separar la definición en dos tandas. Por un lado, la innovación tiene un componente invisible, ¿bien? Que tiene que ver con los modelos de negocios, los sistemas educativos, la predisposición al fracaso, la cantidad de energía que se le pone a los emprendedores, ¿bien? Y que tiene que ver con el pensar, el decir, lo cultural, lo organizacional en el caso de las empresas, que existe a nivel innovación. Es decir, es la innovación invisible, la que no se puede tocar, pero que sirve para crear. Y obviamente la otra pata tiene que ver con los productos, con lo tangible, con la cantidad de ideas que se generan, con la calidad de los productos, de los servicios que existen dentro de un contexto y que están de alguna forma acompañados por lo invisible. Y esto es lo visible. Para ir a un ejemplo, para poder entenderlo, vamos a usar algunas situaciones cotidianas que tenemos. Perdón. Este sistema de ejes nos sirve para dos cosas. Primero, para saber dónde estamos posicionados. Es decir, me gustaría que ustedes sobre este esquema se posicionen también, ¿no? Y también me determina cuál es mi próximo paso hacia la innovación. Es decir, ¿cómo sé yo si estoy innovando? Primero me tengo que posicionar y después tengo que dar un próximo paso. La innovación no es un momento, una foto, sino que es un proceso. Entonces, depende a dónde estemos parados, tomaremos uno u otro camino. Veamos qué pasa en las empresas. En mi experiencia, yo observo mucho que las empresas están posicionadas muy en lo visible y poco en lo invisible. Generalmente por una gerencia o una dirección que no está capacitada de absorber todas las ideas que allí surgen. Las empresas están hechas de personas y las personas piensan y tienen ideas. Y muchas veces hay en las organizaciones, no en todas, se observa que las ideas se mueren porque no hay tiempo, no está preparada la organización para llevarlas adelante. En este caso, el camino que debería tomar es romper fuertes paradigmas de gestión para después llevar a un ideal de innovación. Es decir, ideas hay, lo que falta es un contexto o un lugar que las permita realizar. En términos de educación pasa algo muy parecido. El sistema educativo, en este caso lo pensé a nivel universidades, contiene gente que estudia, es un lugar de conocimiento. Y en las universidades pasa algo muy parecido a las empresas, pero que lo que frena el avance es la burocracia. Y otro punto también importante que frena la educación para producir mejores profesionales o producir conocimientos de alto contenido innovador es la desconexión que tiene con el sistema, tanto con el sistema productivo como con el sistema social. La universidad, en el momento que se conecte con la realidad, con su contexto, seguramente puede dar un paso muy grande hacia la innovación. Y por último, la política, en donde los políticos discursivamente tienen un mensaje muy innovador, pero con poca factibilidad. Lo podemos ver en la curva. Es muy común escuchar que se va a hacer un viaje a la estratosfera y en 2 horas podremos estar en cualquier parte del mundo, u otros proyectos súper megalómanos, subsidiados, que después terminan en nada o terminan en una plaza pintada.
Y lo que yo creo que podría pasar con la innovación en la política es que primero intentaría materializar las cosas, y después se darían cuenta que es muy difícil hablar de innovación y bajarían un poco el speech para después volver a construir algo desde el conocimiento real. Y después me gustaría preguntarles a ustedes dónde están parados, cuál es el próximo paso. Y ahora quisiera contarles una historia. La historia comienza en el año 1997 en Rosario. Y el contexto, ese círculo que ven en la pantalla, es el de los fanáticos del blues de la ciudad. Entre ellos me encontraba yo. Estábamos dispersos y no nos conocíamos todos. Alguno tocaba con otro, pero no había un lugar donde juntarnos. Y apareció esta persona que se llama Negro Barrera, a partir de ahora el Negro, que abrió un bar que se llamó Chicago Blues. Le puso Chicago Blues para que no se llene de adolescentes. Bien, él no sabía nada de blues, no entendía nada, nunca había tocado ni una guitarra, ni una nota, ni nada. Pero él dijo, bueno, por lo menos no se me llena de niños, porque estaba medio ambientado estilo de los 40, pero en vez de adolescentes se llenó de blueseros. Entonces el Negro empezó a pasar música de blues, porque no le quedaba otra. La gente iba y quería escuchar música. Y en este caldo de cultivo, que era la gente que íbamos al bar, alguien le propuso hacer zapadas. Las zapadas son sesiones de improvisación entre gente desconocida sobre un género en particular, en este caso el blues. Como yo les conté, el blues es fácil de tocar, pero es difícil de sentir. Entonces aparecieron las zapadas y ya estábamos con un contenido de blues muy interesante en el lugar. Y una cosa que lleva a la otra, todos los jueves religiosamente íbamos a las zapadas, empezaron a aparecer los recitales. Venía Papo, venía Botafogo, artistas internacionales. Y de repente el bar era la meca del blues en Rosario. Pero un día el Negro murió de un infarto. Y el bar lo tomó su esposa y su hermana. Y dejó de haber festivales, dejó de haber zapadas, no nos fiaban más la cerveza. Y finalmente el bar cerró. A pesar de esta historia triste del Negro y de Chicago Blues, y a mí cada vez que la cuento me parte el alma, hay un montón de preguntitas para hacerse, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona como el Negro, que no sabía nada de blues, haya creado el templo durante tantos años? El bar duró casi 10 años. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo llevarnos hasta el ideal del blues, usando la metáfora de la innovación? Y yo creo que el Negro tenía dos características. Primero, él no tenía ningún reflector que lo apuntara, porque él no sabía, él no seguía los mandatos del blues, porque no los entendía. Y además el Negro siempre sabía que tenía que dar un siguiente paso, que un solo paso, que pasar música no era suficiente. Y escuchaba a los habitantes del bar. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que estamos innovando, ¿no? ¿Cómo sabía el Negro que estábamos innovando? Y yo creo que la respuesta es que es cuando damos el siguiente paso y cuando apagamos el reflector. Muchas gracias.